Por fin llega el verano, y con él llegan los viajes, la playa, las fiestas. Claro que ahora mismo mucha fiesta no se puede hacer. La playa está llena de arena y sol y otras cosas que no me gustan. Y el proceso de viajar en avión cada vez me hace sentir más como si estuviese en una distopía totalitaria durante unas horas. Y total, viajar no me gusta, si yo lo que quiero es quedarme en casa y entretenerme con algo. Algo como la plataforma de streaming de HBO. Eso es, amigos. Este es un vídeo patrocinado por la mejor plataforma de streaming de cine y series, HBO, que podría leerse Bo, pero se pronuncia HBO. Sigue el link en la descripción para disfrutar de una semana gratuita de HBO y ten acceso inmediato a las mejores películas, series y documentales. Puedes cancelar la suscripción cuando quieras, pero te va a costar después de ver la calidad de su contenido. Yo recomiendo especialmente How to with John Wilson, para mí una de las mejores series del 2020. O si todavía no la has visto, para los amantes de los vampiros tienen The Strain. También puedes sumergirte en la mejor fantasía con El Señor de los Anillos, o en la ciencia ficción cómica con Rick y Morty. O si tienes críos y buscas contenido para toda la familia, puedes revisar la saga de Harry Potter, o las películas y series de los superhéroes de DC, incluido el montaje de Snyder de la Liga de la Justicia de 4 horazas, que si quieres te puedes descargar y reservarlo para el día que te quedes sin internet y te des cuenta de que se te ha olvidado cómo pasar el tiempo sin contemplar el abismo del ciberespacio. En serio, ese día agradecerás que HBO te permita descargar su contenido para verlo offline. Así que no te lo pienses más. Sigue el link de la descripción para que sepan que vienes de mi parte y únete a HBO, la plataforma que patrocina a los mejores creadores. Creo que me están robando el coche. Pero me da igual, porque tengo HBO. Pese a que Drácula es uno de los personajes que más ha aparecido en el cine, pocas veces ha sido realmente memorable. Debido al éxito de la novela, algunas productoras se apresuraron a estrenar adaptaciones ilegales de la obra a principios del siglo XX, adaptaciones que la viuda de Stoker intentó frenar durante su rodaje o destruir posteriormente, pero la primera versión oficial del personaje llegaría en 1931 gracias a Universal Pictures, que también llevaría a cabo sus jugarretas con los derechos, produciendo a la vez una versión angloparlante y otra en español que usaba los mismos escenarios y vestuario mientras la producción estadounidense descansaba. Unos años antes, en 1928, Carl Laemmle, presidente de la Universal, le cede el control de su empresa a su hijo Carl Laemmle Jr., de 21 años, como regalo de cumpleaños. Esta muestra de nepotismo descarado obtuvo buenos resultados, ya que este decide crear una división para hacer cine de terror de alto presupuesto, género con el que ya habían tenido éxito con El fantasma de la ópera, con Lon Chaney en el papel de villano. La primera película de esta nueva ola de cine de terror sería Drácula, para la que querían contar con Chaney, pero su muerte en 1930 les hizo decantarse por el actor que lo había interpretado con éxito en el teatro, Bela Lugosi. Su versión de Drácula definiría al personaje en el cine, no solo por su acento húngaro, su mirada penetrante o sus movimientos lentos, sino también por negarse a ponerse el maquillaje monstruoso que tenían pensado para él por temor a que éste no dejase brillar su interpretación, definiendo así al conde como un ser elegante en lugar de desagradable. Con el éxito de Drácula nace el concepto de los monstruos de la Universal, definido por villanos trágicos, personajes condenados por maldiciones de las que no se pueden librar, y acompañados de momentos cómicos hoy en día inesperados en una película de terror. He's crazy. They're all crazy. Tras el éxito de Drácula, la Universal tiene claro que hay dos cosas que debe explotar. Una, el género del terror, y otra, a Bela Lugosi, la nueva estrella del cine en una época en la que Hollywood tiene muy clara la importancia del Star System, así que le ofrecen trabajar en Frankenstein. Sin embargo, cuando descubre que interpretará al monstruo y no al doctor, y que lo hará bajo kilos de maquillaje y sin una sola línea de diálogo, se niega. Así que ese papel lo acaba interpretando Boris Karloff, convirtiéndose en el nuevo favorito de los estudios gracias al éxito del film, pasando a protagonizar varias películas mientras Lugosi interpreta a científicos locos en títulos de menor repercusión. Bela parecía ser demasiado diva para la Universal, por lo que tardaría mucho en volver a lucir su capa, pero eso no quería decir que no fuesen a continuar la saga del Conde. En el 36 estrenarían Drácula's Daughter, donde la hija del vampiro, que cuenta con un anillo hipnotizador, se presenta más como víctima del vampirismo que como villana, recurriendo a la psicología como respuesta a la adicción a la sangre. Eso sí, la psicología de los años 30. You know what we do with alcoholics? We give them liquor, make them sit for hours alone without touching it. That is, if they have the will to be free. Continúan con el hijo de Drácula, que para pasar desapercibido se cambia el nombre por Conde Alucard, interpretado por un Lon Chaney Jr. que más que amenazador parece constantemente asustado en una película de edición innecesariamente lenta y pocos momentos de terror en la que ya empezamos a ver un descenso en la calidad, con escenarios pintados que empeorarán todavía más en los años 40. En el 44, con House of Frankenstein, empiezan las películas que aglutinan varios monstruos, y como Drácula no puede faltar, lo interpreta John Carradine, que hace una breve aparición con un Drácula muy torpe que tampoco consigue estar a la altura de Lugosi, repitiendo al año siguiente en House of Drácula, donde vemos un Drácula escuchimizao. Bebe un poco más de sangre, criatura, es que no me come.
Con la popularidad del terror en decadencia, la Universal decide llevar a los monstruos a otro terreno, el de la comedia, con la película Abbott and Costello Meet Frankenstein, y aquí finalmente Lugosi retomará a su personaje estrella, después de que ninguno de sus sustitutos estuviese a la altura, participando en una parodia tras la que era imposible que esos personajes volviesen a dar miedo, destruyendo así al personaje que le dio una fama que no supo aprovechar y cerrando su paso por la Universal con un Drácula envejecido, cansado y ridículo. Pasarían 10 años antes de volver a ver a un Drácula digno, que llegaría gracias a la productora británica Hammer. En el Drácula de 1958, Christopher Lee llega de entre las tinieblas para presentarnos al siguiente Drácula mítico, un Drácula en color, añadiendo al personaje un rojo sangre intenso al que acompaña una nueva intensidad en todos los aspectos del personaje. Es más violento y amenazador, pero también más seductor y sensual. Es más espectacular incluso cuando muere, aunque su muerte no evita que vuelva en varias secuelas, siendo el Drácula de referencia desde el 58 hasta mediados de los 70. También destacaría Peter Cushing como Van Helsing, dándole un adversario digno al conde y apareciendo en secuelas donde demuestra ser un cazavampiros hábil e inteligente. Con el paso de las entregas, la popularidad del conde vuelve a decaer, probablemente debido a la sobreexplotación, ya que el año 1970 Lee interpreta a Drácula en hasta 3 películas, 2 secuelas de la Hammer y una película de Jess Franco que pretende ser más fiel al libro original. Así que viendo que la fórmula clásica ya no funciona, empezamos a ver variaciones más extrañas por parte de otras productoras. La propia Hammer decide llevar a Drácula a la actualidad en Drácula AD 1972, con un grupo de molestos jóvenes aprendices de satánicos que le reviven para sufrir su acoso, dándole un tono de proto-slasher, aunque por desgracia muy aburrido, destacando solo como curiosidad en la que ver a Drácula cazando hippies. Y siguieron en el presente y con la obsesión satánica de los 70 en The Satanic Rites of Drácula, esta vez con una secta más seria y con la policía usando la última tecnología para seguirles la pista, en una película que acaba siendo una de las más entretenidas y originales de este Drácula y que supone la última vez que Lee interpretará al personaje para la Hammer. Pero la Hammer todavía no había acabado de explotar al personaje, así que coproduce con una productora de Hong Kong The Legend of the Seven Golden Vampires, en la que el conde se va a China con unos vampiros legendarios y Van Helsing, ahora un conocido antropólogo y cazavampiros, se une a unos luchadores de Kung Fu. Solo por el cambio de escenario y las criaturas chinas ya me parece interesante, y detalles como que en vez de cruces con los vampiros chinos hay que usar budas son cojonudos. Sin embargo, entiendo que fuese una decepción para los fans de Drácula, ya que no solo no tenemos a Christopher Lee, sino que el nuevo Drácula, al que se le ha ido mucho la mano con el maquillaje, solo aparece al principio para poseer el cuerpo de un humano y unos segundos al final para morir. Quizás si se llamase Van Helsing contra los vampiros karatecas todavía sería un clásico para algunos, sin embargo fue un estrepitoso fracaso que puso fin al Drácula de la Hammer, cancelando la secuela que tenían planeado rodar en la India. A diferencia de Lugosi, Lee supo exprimir el éxito del personaje, rodando 7 películas con la Hammer y 3 con otras productoras, aunque acabó harto del conde, y como hizo Lugosi, él mismo llevó a su personaje a la parodia en la película Drácula Père et Fils de 1976, donde acaba con su racha vampírica con una comedia francesa. En 1979, la Universal estrena un remake de Drácula con la intención de resucitar el éxito del vampiro, pero su fracaso en taquilla demuestra el escaso interés del público en reinterpretaciones de la historia clásica. Sin embargo, el mismo año se estrena Love at First Bite, donde Drácula aparece en una comedia romántica que triunfa económicamente, dejando claro que la versión seria del personaje está gastada. En los 80 pasan a ser populares las comedias de vampiros, pero incluso las comedias adolescentes parecen ser demasiado maduras para Drácula, que queda relegado a comedias familiares como Buenas noches monstruo de Parchís o la que imagino que es mucho menos conocida, Monster Squad. El personaje no volvería a ser aterrador hasta 1992, cuando Coppola estrena Bram Stoker's Drácula, la versión más ambiciosa hasta el momento, que nace con la pretensión de ser la adaptación más fiel a la obra original, pero que también añade tributos o referencias a todo el cine previo de vampiros, desde los efectos especiales que imitan al cine de los años 20 hasta el gore y la sexualidad de los 70, presentándonos a un nuevo e icónico Drácula interpretado por Gary Oldman. Pese a que parecía imposible revivir al personaje, Coppola consigue hacer una nueva versión definitiva, provocando que sea absurdo versionarlo de nuevo, y que quitando algún intento fallido de modernizarlo y hacerle volver al terror, vuelva a ser carne de parodias. Soy el vampiro más famoso, más malo y tenebroso que llega a ultramar. Antes del estreno de Blade 2, New Line ya había contratado a David Goyer para participar en la tercera entrega. El director iba a ser Oliver Hirschbiegel, sin embargo abandonaría el proyecto para dirigir una película que serviría para hacer memes de Hitler, así que los estudios decidieron que el propio Goyer, guionista de toda la saga, dirigiese esta entrega. Blade se había enfrentado a Deacon Frost, el vampiro que mató a su madre, y a un vampiro producto de la ciencia, una nueva versión de Morbius, el vampiro estrella de Marvel. Así que para esta tercera entrega, teniendo en cuenta que Blade no había tenido un recorrido muy largo en los cómics y por tanto no tenía un catálogo muy amplio de enemigos, lo lógico era enfrentarlo al villano original,
al vampiro por excelencia, al príncipe de las tinieblas cuyo cómic había visto nacer a Blade, Drácula. Blade contra Drácula, una idea genial, ¿verdad? ¿Verdad? La película empieza respondiendo a la pregunta ¿qué haría Indiana Jones si fuese un vampiro? La respuesta, como te puedes imaginar, es encontrar un templo en el desierto sirio donde yace la tumba de Drácula, que despierta en formato esqueleto con armadura en cuanto alguien se asoma. Blade continúa practicando su deporte favorito, matar chupasangres. Sin embargo, se equivoca de presa y mata a un humano, ya que los vampiros le han tendido una trampa para convertirlo en un criminal. Oh no, con lo respetuoso que había sido Blade siempre con la justicia. La vampira tras el plan maestro es Danica, una vampira que destaca por su calma y su actitud positiva. También es la responsable de haber despertado a Drácula, que se alegra mucho de ver a sus descendientes. Con su cara en todos los periódicos, el FBI pegado a sus talones y el rey de los vampiros en las calles de la ciudad, Whistler decide que Blade necesita unos nuevos aliados, como un grupo de cazadores de vampiros que conoce, pero antes de poder presentárselos, el FBI encuentra su guarida, se carga a Whistler y atrapa a Blade. Mira qué fácil que era. En la sala de interrogatorios, Blade demuestra sus conocimientos de cultura popular. Y luego se lo entregan a los vampiros, porque la poli trabaja para ellos. Por suerte para Blade, la caballería llega al rescate con una sutil entrada. Son los cazadores de vampiros. Entre los que se encuentran Hannibal King, un ex vampiro graciosete, y Abby Whistler, una Jedi con un arco láser que resulta ser la hija de Whistler que Blade no sabía que existía, o era un padre de mierda o un amigo de mierda. En el grupo también hay un chofer, un creador de armas y una científica con dos problemas, ser ciega y ser madre. Blade le agradece el rescate al grupo con su amabilidad característica. Y mientras tanto, Drácula decide conocer el nuevo mundo poniéndose la camisa con el cuello más bajo de la historia y caminando muy lento, tardando horas en llegar hasta una tienda de góticos al final de la calle, donde se cabrea porque nadie le ha pagado royalties durante décadas. La científica tiene un plan para acabar con los vampiros creando un virus, pero para acabarlo necesita la sangre de Drácula, el primer vampiro, capaz de transformarse en otras personas y de caminar bajo el sol. No tardan mucho en tener su primer encuentro con él, que vuelve a llevar una camisa abierta hasta el ombligo, se conoce que pasa mucho calor este hombre. Juegan un poco al pilla-pilla, pero se acaba librando de Blade lanzándole el arma arrojadiza más efectiva, un bebé. Descubren que los vampiros también tienen un plan, la solución final, consistente en tomar control total del mundo y mantener a los humanos necesarios para alimentarse en bolsas, como buenos coleccionistas. Drácula le hace una visita a su amigo Blade, pero como no está en casa quiere dejarle un mensaje y como no encuentra un boli tiene que cargarse a todo Dios para usar la sangre como tinta. Secuestra a Hannibal King para sacarle información, y porque Danica es su ex, así que seguro que querrán ponerse al día. Danica le amenaza con convertirle en vampiro para que le pueda la sed de sangre y mate a la hija de la ciega, que también la han secuestrado. Rescatarles es urgente, así que Abby decide echarse unas horitas de práctica de tiro. La ciega ya se vio venir que no iba a durar mucho, así que antes de morir consiguió dejar listo el virus. Solo les falta mezclarlo con la sangre de Drácula. Se lo ha dejado listo en una flecha y hasta ha grabado una despedida / tutorial para explicárselo todo. Y decían que no tenía vista. Por fin la pareja de héroes se cansa de montajes en los que les vemos prepararse y acuden al rescate, salvando a King al inundar la sala de interrogatorios con polvo de plata. Podía pasar. Hannibal necesita ayuda, pero Blade lo ignora porque tiene demasiadas ganas de matar. Y se queda a gusto, porque él y Abby se cargan docenas de guardias mientras King tiene que huir de unos perros vampiro. Aunque ve algo más de acción cuando tiene que enfrentarse al malo grandote tontorrón, mientras Blade comienza su duelo final con el rey de los vampiros, al que no le ha dado tiempo a ponerse la armadura entera. Ambos miden sus sables haciendo gala de sus dotes de esgrima, y cuando pasan a las manos, Drácula sube de nivel y se transforma en un drag queen del infierno, ganando la ventaja en la batalla. Pero Hoja de Halcón ha conseguido acercarse gracias a su sigilo, porque cuando lucha se pone auriculares con música y claro, si no oyes no te oyen, así que le dispara la flecha envenenada. Drácula la para al vuelo, pero la deja caer sirviéndole en bandeja a Blade el golpe final, mientras la chica le despista con más flechas. El virus se libera, los vampiros caen como mosquitos, y Blade, que no sabe si sobrevivirá por ser un híbrido, pues sobrevive, que es Blade, coño. Y además al final al Drácula le ha caído bien, así que como favor convierte su cadáver en el suyo para trolear al FBI. El conde es un cachondo. Oye, ¿y la hija de la ciega estará bien? Porque no ha vuelto a salir. Soy un Drácula yeye que a nadie asusto. Si no tiemblan ante mí no me disgusto.
Blade Trinity es claramente la peor de la trilogía. La trama está llena de elementos poco explicados o cosas que no tienen mucho sentido. El plan inicial de los vampiros de provocar que las autoridades humanas persigan a Blade, por ejemplo, es ridículo, ya que es una situación que ya dábamos por hecho. Blade siempre ha vivido en la ilegalidad, y aunque no fuese así, desde la primera peli sabemos que la policía está comprada por los vampiros y siempre la ha perseguido. A diferencia de las anteriores entregas, no nos explican mucho de la jerarquía vampírica actual. Entendemos que Danica es ahora la líder de la nación vampírica, pero no queda nada claro, y su plan es despertar a alguien más poderoso que ella para cederle el poder, comportamiento nunca antes visto en un líder vampiro, y lo hace para acabar con Blade, que por la cantidad de vampiros que nos dicen que hay, es más una molestia que una amenaza, mientras que los Night Stalkers, que son los que están creando un virus para extinguirlos, ni siquiera están en su radar hasta que se alían con Blade. Tampoco es muy creíble que Blade y los otros cazadores no se conociesen hasta ahora. Podría llegar a entender que Whistler prefiriese mantenerlos separados por seguridad, pero que ni siquiera le haya comentado a Blade que tiene una hija cazavampiros no se lo cree nadie, provocando que la aparición de ese personaje sea muy forzada. La muerte de Whistler es decepcionante. Si fuese por mí no habría vuelto en la segunda entrega, pero ya que lo tienes, dale un final más digno y épico que matarse porque la poli les tiene rodeados, sobre todo cuando sabe que hay más grupos de cazadores que pueden rescatarlos. Todos estos problemas se agravan por el hecho de que en general los personajes son muy vacíos y hasta las escenas de acción son flojas. Al parecer el rodaje fue bastante problemático. Por una parte, Goyer no tenía mucha experiencia en la dirección, había hecho un drama indie en 2002, pero era la primera vez que dirigía un proyecto tan grande. Y por otra, se ve que Wesley Snipes estaba bastante capullo, haciendo cosas como exigir que despidiesen a un trabajador del equipo técnico por llevar una camiseta supuestamente racista, negándose a rodar escenas, ninguneando a los otros actores o acusando de racismo al propio director, llegando a demandar a la productora tras el estreno por no haberle pagado lo suficiente y por no haberle dejado ejercer plenamente su rol de productor. Sin embargo, no creo que los problemas del resultado final puedan atribuirse a las dificultades del rodaje. Que un actor se ponga en plan diva insoportable no evita que pueda salir una buena película. Para mí, el problema de base estaba en el guión, y especialmente en la elección de Drácula como villano. En las películas de superhéroes, especialmente en las secuelas, es de suma importancia contar con un buen villano. El héroe ya no tiene mucho que aprender o demostrar, así que se hace necesario un malo en condiciones que pueda llevar el peso de la trama, y Drácula, siendo un personaje tan conocido y tan asociado al terror, difícilmente puede funcionar como villano de cine de acción. En los cómics, Blade habría nacido como consecuencia de Drácula. Tras sacar una colección que no encajaba dentro del universo superheroico de Marvel, Blade fue la respuesta del editorial para integrarlo en el mundo superheroico. Blade era la versión Marvel del cazavampiros, pero el Conde Drácula ya en los cómics estaba algo fuera de lugar respecto al tono general de la editorial, motivo por el que mientras que Blade se instauró como uno de los superhéroes oscuros, Drácula desapareció del universo Marvel en lugar de mantenerse como villano recurrente, no solo porque sus historias requerían un tono alejado del mundo superheroico, sino también porque su iconicidad siempre lo mantuvo como un personaje ajeno al universo Marvel. Esa iconicidad es uno de los mayores problemas a la hora de hacer una nueva versión de Drácula que funcione, ya que para cualquiera que haya nacido después de los 60, el primer contacto con el personaje de Drácula es siempre a través de parodias dirigidos al público infantil, así que es tremendamente complicado no ya conseguir que ese personaje sea terrorífico, sino simplemente conseguir que sea interesante. En el caso de Blade 3, además de ser Drácula una mala opción como villano en esta saga, la versión que hacen de él es de las peores que he visto. Se supone que coge el mando y que desprecia al resto de vampiros, pero acaba haciendo todo lo que quiere Danica, enfrentarse a Blade para que no interfiera con las granjas de sangre y su solución final, plan que tampoco sabemos si Drácula quiere o incluso conoce. Supuestamente es el vampiro más poderoso de todos, pero se comporta como una marioneta. Lo único que hace por su cuenta es cabrearse por ver que su nombre se usa para hacer merchandising barato. No entendemos sus objetivos ni motivaciones, y además está el vestuario de Chuloplaya New Age, que acaba siendo más hortera que si le hubiesen puesto camisa con chorreras y capa, y la actuación muerta de Dominic Purcell tampoco ayuda nada a darle presencia al personaje. Tell me, child, do you want to die? Es un personaje decepcionante que tiene un decepcionante final, con una batalla sosa en la que se desaprovechan todos los poderes que le podrían haber dado al vampiro original, y que podrían haber elevado la pelea a enfrentamiento entre seres superpoderosos. Aparte de una transformación cutre y resistencia al sol, el único poder que le dan es el de transformarse en otras personas, pero no le acaba sirviendo de mucho. La primera vez que lo usa le pillan inmediatamente por tener el cadáver del tío que suplanta al lado. La segunda se transforma cuando se cuela en la guarida de los cazadores disfrazado de Whistler, pero Blade y Abby no están, así que el disfraz no tiene ningún efecto mal rollero, y a la única que tarda un poco en matar es a la ciega, con la que evidentemente da igual qué pinta tengas. Y la última vez que se transforma lo hace para hacerle un favor a Blade porque le dice que es el futuro de su raza, que más que una reflexión profunda parece una excusa para no admitir que ha perdido. La verdad es que otra versión del personaje del mismo año acaba siendo un Drácula que habría encajado mejor aquí. No estoy hablando de Drácula 3000,
en la que Drácula viaja en una nave espacial en una película donde estrellas de los 90 como Casper Van Dien o Coolio van a morir. Hablo de Van Helsing, una película de acción tonta que seguía la estela de Blade y de Underworld, y que pese a ser una película bastante mala, ofrecía un Drácula más divertido para la acción, con un Drácula extra dramático que constantemente hace gala de sus poderes, caminando por paredes y techos y transformándose en hombre murciélago gigante. Es terrible, no me entendéis mal, pero al menos encaja más en una película de acción. Y más adelante veríamos otra versión superheroica del personaje en Drácula Untold, que tampoco es gran cosa, pero que juega mucho con el rollo de transformarse en murciélagos o dominar a las criaturas de la noche, poderes que hubiesen hecho que un enfrentamiento entre Blade y Drácula fuese más épico. Una de las cosas que sí que me gustan de la trama es la solución final de los vampiros. Ya en los cómics de la tumba de Drácula, no tenía mucho sentido que este quisiese convertir a todos los humanos, ya que se quedaría sin alimento. The Satanic Rites of Drácula, película del 73, fue una de las pocas en las que se hablaba de ese problema, y allí Van Helsing interpretaba que en realidad Drácula quiere morir, y al ser inmortal solo puede conseguirlo destruyendo la humanidad. Queda muy poético, pero que el objetivo sea esclavizar a los humanos como ganado sin mente me parece mucho más interesante. Es una idea con la que ya se había jugado en la australiana Thirst de 1979, donde una especie de vampiros mantenía una comuna de gente secuestrada y hipnotizada a la que drenar, pero la manera de hacerlo aquí es mucho más espectacular. La idea ya se había planteado en la primera película de Blade como plan final de Frost, pero quedó como parte de una escena eliminada y aquí por fin se puede incluir, aunque por desgracia tampoco la exploran demasiado. En alguna entrevista promocionando Blade 2, Goyer comentaba la posibilidad de situar la tercera película en el futuro, después de que los vampiros hubiesen conseguido llevar a cabo ese plan final, ya que al ser un híbrido, Blade envejece lentamente y podría sobrevivir durante siglos. Habría sido muy interesante ver qué hubiese hecho el guionista de Dark City añadiendo ciencia ficción a la saga de Blade. Quizá el resultado hubiese sido parecido a lo que se haría más adelante en Daybreakers, aunque puede que el tono de la saga hubiese cambiado demasiado para los fans. Creo que acertaron al incluir a los Night Stalkers, pero se alejan demasiado de los personajes originales y acaba siendo muy decepcionante al compararlos con el cómic. En los Night Stalkers teníamos a un grupo de 3 cazavampiros, Blade, Frank Drake y Hannibal King. A Frank Drake directamente lo eliminan, cosa que no me molesta mucho porque era el personaje menos interesante, y me parece bien que lo cambien por una mujer, sobre todo se la interpreta Jessica Biel, que tiene la capacidad física para ser una heroína de acción. Pero en vez de hacerla la hija de Whistler, hubiese sido mejor opción hacer que fuese Rachel Van Helsing, una descendiente del cazavampiros que aparecía en la tumba de Drácula y que inicialmente iban a incluir, dejándola fuera por la estúpida razón de que ese mismo año se estrenaría una película con ese apellido. Hannibal King es el personaje que más pierde en la comparación con el cómic, ya que ahí era un detective convertido en vampiro que conseguía mantener su humanidad negándose a morder a ningún humano, y que tenía el poder de convertirse en niebla. Aquí lo convierten en un secundario gracioso. Ryan Reynolds hace un trabajo decente con el personaje que le dan, hace funcionar sus diálogos en la medida de lo posible, pero se queda en un proto-Deadpool descafeinado. Mirando los cómics de Night Stalkers, podrían haber optado por algún otro vampiro superpoderoso como villano, como Barnae, o quizá aumentar el peligro yéndose a la parte más demoníaca e incluir a Lilith, que podría haber estado interpretada por Parker Posey, que nos da la interpretación más divertida de Blade 3, entendiendo el tipo de villano caricaturizado que se necesita para esta saga, pero que por desgracia se ve relegada a hacerle de segundona a un Drácula aburridísimo. Aunque personalmente lo que me hubiese encantado es que hubiesen adaptado la miniserie que en España se publicó como Terror a Medianoche, donde Blade usa el poder del Darkhold, un libro de magia negra, para acabar con todos los seres sobrenaturales, convirtiéndose en un demonio que ataca a sus aliados por ser también sobrenaturales, y por fin haciendo que Blade se cuestione su fanatismo. Hacer una tercera entrega en una saga de superhéroes es difícil, pero creo que todavía tenían muchas opciones interesantes, y al optar por el camino más obvio y aburrido, solo consiguieron terminar la trilogía con un fracaso. Soy moderno, soy eterno, y lo estoy pasando bien. Soy vampiro con melena, soy un Drácula yeye.